Hola, hola de nuevo, espectador. El día de hoy te invito a un nuevo viaje cultural. El día de hoy, nuestro viaje nos lleva directamente hacia Singapur. Y estas son 20 curiosidades que quizás no sabías sobre este país. Canadá siempre ha sido una nación formada por inmigrantes, lo que le ha otorgado un carácter diverso y multicultural único. Tanto es así que pueden rastrearse más de 200 orígenes étnicos, ya que durante decenas de miles de años fue habitado por pueblos aborígenes de gran variedad de culturas y grupos lingüísticos. El más famoso seguramente será Chinatown, donde convive la comunidad china y puedes encontrar mercados tradicionales chinos y templos budistas, entre otras cosas. En Singapur también puedes encontrar Little India, repleto de templos hinduistas y olor a especias por todos lados, o el barrio árabe con su impresionante mezquita. El mejor ejemplo que podemos encontrar de multiculturalidad en Singapur es que cuenta con nada más ni nada menos que 4 lenguas oficiales, conocidas como chino, malayo, inglés y tamil. 2. Más millonarios por metro cuadrado. Otro dato fascinante es que este es el lugar del mundo donde existe mayor concentración de gente millonaria. Según estadísticas, 1 de cada 6 personas en Singapur tiene en el banco más de $1 millón. Otro de los datos curiosos de Singapur es que su presidente es el mejor pagado del mundo, con un sueldo de $1,7 millones anuales. 3. Dueños de sus propiedades. Este es uno de los datos más increíbles, ya que 9 de cada 10 singapurenses son dueños de sus viviendas. Increíble, ¿verdad? Este es el porcentaje más alto del mundo y tiene una explicación lógica, ya que más del 80% de las viviendas de Singapur han sido subvencionadas por el gobierno. 4. Su nombre. La historia que origina el nombre de Singapur es bastante interesante, ya que antes de adoptar el nombre que tiene en la actualidad, el país era conocido como Temasek, que en javanés quiere decir pueblo del mar. Este nombre representaba la actividad principal del territorio y el motor de la economía, la pesca. Fue en el año 1200 cuando el rey de Indonesia visitó Temasek y, al ver un animal que él pensó que era un león, le cambió el nombre a Singapura, que en sánscrito significa ciudad del león. Numerosos expertos han asegurado que nunca vivieron leones en esta región, por lo que el nombre fue fruto de un error. Por ello, el icono de la ciudad es un animal mitad león, mitad pez, Merlión, que representa la historia del país. 5. En Singapur está completamente prohibido el consumo de chicle. Es más, no solo no está permitido tirar un chicle en la acera, no se puede ni siquiera masticarlo. Lo cierto es que no se venden chicles en todo Singapur, y al llegar al país te entregan una hoja informativa que indica que no se puede entrar con chicles. 6. Singapur es conocido como el país de las multas, y con razón. En este país te pueden multar por muchas cosas y las sanciones no es que sean baratas precisamente. Tocar música en la calle sin permiso, cruzar una calle por donde no se debe, escupir en la calle, tirar la basura en la calle, comer o beber en el metro o poseer cigarrillos electrónicos, entre otras muchas razones. Son causas suficientes para que te den una multa. 7. Límite en la construcción. El país ha impuesto una restricción bastante singular. Los rascacielos nuevos que se construyan no pueden sobrepasar los 280 metros de altura. Esta ley se aprobó para proteger el masivo tráfico aéreo que circula por el cielo de Singapur, que cuenta con el mejor aeropuerto que existe en el mundo. 8. Resulta bastante curioso mencionar que en Singapur existen los peatones más veloces del mundo, seguidos por los de Copenhague y Madrid. Basta con darse una vuelta por el distrito financiero de la ciudad para mirar a hombres de traje caminando a una velocidad promedio de 6 km por hora. 9. En Singapur, la higiene es un tema bastante importante. No tirar de la cadena después de utilizar un baño público puede llegar a costarte $500 de multa. 10. En Singapur existe el aeropuerto de Changi, el llamado el mejor aeropuerto del mundo. 11. Singapur es considerado el país más seguro del mundo, y con justa razón. Apenas se ven policías por las calles, ya que es muy común que estos vayan vestidos de civil. Uno de los grandes motivos de la enorme seguridad pueden ser las estrictas leyes que rigen el país. 12. Singapur no es un país, es más bien una ciudad-estado, muy pequeño en cuanto a territorio.
con únicamente 710 kilómetros cuadrados de superficie. Siempre ha tratado de comprar territorio a los países vecinos para ampliar su superficie. Esto ha llegado a generar grandes protestas e incluso a prohibiciones respecto de la venta de tierra a Singapur. Por ello, la ciudad-estado se ha visto obligada a ampliar su territorio, ganando espacio directamente al mar. El país ha aumentado una quinta parte de esta manera en los últimos 50 años. 13. Singapur es bastante caro, siendo incluso considerado el país más caro del mundo para vivir, pero cuenta con una parte positiva, sobre todo para los turistas. Muchas de las atracciones principales de la ciudad son gratuitas, como los juegos de luces y sonido de los árboles de Gardens by the Bay. 14. Por muy sorprendente que parezca, los habitantes de Singapur tienen derecho a votar en las elecciones del Reino Unido. Incluso pueden presentar algunos candidatos para el Parlamento británico. Esto es posible ya que Singapur es miembro de la Commonwealth, al ser una antigua colonia británica. Este es uno de los datos curiosos de Singapur más sorprendentes. 15. Otra de las grandes curiosidades de Singapur son las carísimas licencias de conducción. No sale rentable en absoluto tener un auto, a no ser que seas millonario. Para poder conducirlo necesitas un certificado oficial, que cuesta unos 50.000 euros aproximadamente, y es válido únicamente durante 10 años. A la hora de la renovación, muchos deciden aprovechar y cambiar de auto. La parte positiva es que esta alta tasa fue implementada por el gobierno para lograr evitar la contaminación. 16. En Singapur el servicio militar es obligatorio. Todos los hombres, al cumplir los 18 años, deben hacer el servicio entre 1 y 2 años. 17. Según encuestas realizadas, ir de compras es considerada la afición favorita de los singapurenses. Se considera prácticamente deporte nacional, y sus miles de tiendas y centros comerciales repartidos por la ciudad lo corroboran. El lugar más popular para ir de compras es la famosa Orchard Road, una enorme avenida de más de 2 kilómetros que cuenta con una veintena de centros comerciales. Lo bueno es que no hay únicamente marcas de gran lujo, también puedes encontrar tiendas mucho más accesibles. 18. Otro de los datos curiosos de Singapur es que muchos ascensores cuentan con un detector de orina. Esto se debe a que existe una ley que prohíbe actos incívicos, en especial orinar en áreas públicas. Si alguien orina en un ascensor, las puertas se bloquearán automáticamente hasta que llegue la policía. 19. La fuente más grande del mundo se encuentra en el centro comercial Suntec City, con forma circular y ubicada en medio de una plaza. Esta fuente mide 14 metros de alto y está repleta de monedas de la suerte. Esta fuente costó 6 millones de euros y hay momentos en el que deja de salir agua para que la gente pueda caminar por debajo. 20. Los billetes de $1000 de Singapur tienen impresa en su parte trasera el himno nacional. Estos billetes equivalen a unos 700 euros, así que ni siquiera se te vaya a ocurrir perderlos de vista. Y bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje cultural con destino hacia Singapur. Recuerden, si les gustó el video, compártanlo con sus amigos, suscríbanse, denle like y no se pierdan ninguno de los videos de este que es su viaje cultural.